quiere ponerse en pie, si no ahí sentado, adoramos a nuestro Dios, amén. Entregamos nuestro corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres
eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Cuando dan gloria a Dios, fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dios bendiga a la hermana Zulma, la pastora. Ella va a estar trayendo el mensaje del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, querida iglesia, en esta tarde. Pueden tomar asiento. Gracias al Señor que podemos estar una vez más en su casa, alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar ahí un momentito, pidiéndole al Señor que en esta tarde pueda hablar a nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Señor, hemos estado adorando, cantando, exaltando tu nombre. Señor, hemos estado testificando, Señor. Señor, hemos estado contando de tus maravillas, de lo que tú estás haciendo, Señor, y creyendo que tu poder no ha cambiado, que tu poder sigue siendo el mismo. Oh Dios eterno, en esta tarde elevamos nuestra oración, pidiéndote, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestra mente, Señor, y que podamos recibir este alimento, Señor, que traiga sanidad, que traiga bendición, que traiga liberación, Señor, restauración. Señor, que en este tiempo tu palabra, Señor, en nosotros pueda producir algo. Señor, lo necesitamos. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero tu palabra, Señor, no cambia. Ella sigue siendo la misma. Y que en ella, Señor, en esta tarde podamos apoyarnos en fe y confianza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Quiero compartir la palabra del Señor junto con ustedes. Jeremías, capítulo 1. Gracias al Señor. Leemos la palabra de Dios. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Quiero que vayamos en esta tarde a Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones, versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. El versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Gracias al Señor por esta palabra, que el Espíritu Santo siempre habla a nuestras vidas. Leíamos en esta tarde sobre la vida de Jeremías, el comienzo. Dios lo había llamado antes que se formase en el vientre de su madre. Dios ya sabía que iba a ser un hombre. Dios ya sabía que iba a ser un profeta. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, ya Dios tenía determinado algo para Jeremías.
Antes que nosotros naciésemos también, Dios determinó sobre nosotros un plan y un propósito. Quizás nosotros decimos, estoy pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos de lucha, pero antes que naciésemos, Dios ya miró por nosotros. Antes que naciese y antes que nosotros nacimos, Dios ya nos dio por profeta a las naciones. Recién leí al hermano la palabra, el hermano Jorge, bueno, que acaba de retirarse, leyó el Salmo y hablaba de un reino, hablaba de lo que Dios quería hacer. Y estábamos cantando de tomar territorios y cuántas cosas en este día. Sabe que Dios habla a nosotros por medio de Jeremías. Este profeta tenía que anunciar la palabra de Dios. Allí leíamos la palabra del Señor, se citaba de Josué. Josué, el Señor le decía, le tocaba una parte importante, una parte donde él tenía que repartir la tierra a las personas. Él tenía que, a las tribus que habían quedado cuando Moisés murió, había que seguir haciendo una tarea. Josué tenía que hacer esa tarea. Él tenía que repartir la tierra por heredad. Entonces Dios le dice a través de la palabra que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y acá vemos la palabra del Señor, es el consejo para Josué. Antes de tomar un territorio, antes de hacer algo, Él le dice algo tan importante, las decisiones. Algo tan importante que muchas veces nos cuesta caro las decisiones. Muchas veces las decisiones traen frustración, traen dolor, traen tristeza, traen angustia. Las decisiones muchas veces traen alegría, traen gozo. Pero acá vemos la palabra del Señor que habla a Josué, y detrás de Josué comienza a venir los problemas y las dificultades en la tierra que iban a tomar ellos tenían que heredar distintas personas y distintas tribus con distintas costumbres. Por eso Dios le recomienda, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Qué bueno cuando nosotros tomamos el consejo sabio de la palabra de Dios para nuestras vidas, que no nos apartemos de la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero que no nos apartemos de esto, de la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino. A veces tenemos dificultades, tenemos problemas y no sabemos por qué, si estamos cumpliendo con la palabra. Pero muchas veces nos va a pasar como le pasó a Jeremías. Jeremías, un hombre que Dios ya lo había llamado desde el vientre de la madre, pero no aceptaba su llamado. ¿Cuántas veces Dios nos llama y no aceptamos lo que Dios quiere hacer con nosotros? Muchas veces ponemos excusa por el tiempo, por la edad, ponemos excusa porque ya no queremos servir, porque nos pasa algunas cosas, decimos, bueno, estoy trabajando, yo creo que no es el tiempo, creo que no es el momento, pero quiero decirte que Dios ya desde el vientre de tu madre, el vientre de mi madre, ya Dios nos eligió. Qué bueno que podamos aceptar la realidad de lo que Dios tiene para nosotros, ser felices, porque no es lo que nosotros queremos, sino que Dios ya depositó eso en nosotros. Pasado el tiempo podemos ver la palabra del Señor, Josué, después vinieron los profetas, vinieron los reyes. El pueblo del Señor comenzó a hacer cosas que no estaba acorde a la palabra de Dios, que no estaba acorde a lo que Dios había demandado, no estaba acorde a las costumbres, no estaba acorde a la idolatría, no estaba acorde, y comenzó el pueblo de Israel a caer en pecado, a caer en la debilidad, a caer en la flaqueza, a caer en la tentación, a caer en lo que el otro tenía. Queremos parecernos. Y hoy en este tiempo también estamos viviendo esa situación donde queremos parecernos. Yo me quiero parecer a tal, nos queremos parecer a tal cosa. Y hace unos días hablábamos con las hermanas sobre el reino espiritual, sobre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Qué bueno cuando nosotros oramos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Hay dos reinos y esos reinos se oponen. Y muchas veces queremos meter los dos reinos que vivan en medio de nosotros. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vemos que hay un reino celestial y hay un reino terrenal. Y que nosotros podamos aceptar la palabra de Dios, porque el reino de Dios pueda venir a morar en nuestras vidas. Allí vemos que los fracasos que ellos tuvieron fracasos de una manera u otra porque Dios necesitaba cumplir su palabra. Justamente hablábamos que Dios es fiel a su promesa, decía el coordinador. Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a lo que Él predestinó y a lo que Él dijo. Dios es grande y es poderoso y es omnipotente y Él no se va a volver atrás. Él no vuelve atrás a su palabra. Él es bondadoso, es misericordioso, pero cuando Él tiene que ejecutar, Él lo va a ejecutar. Porque Dios es un Dios poderoso, maravilloso, pero lo que Él determina y determinó sobre todo este pueblo, vemos historias tremendas. Qué bueno es cuando nosotros entendemos la historia del pueblo de Israel y la historia para nosotros, de dónde el Señor nos sacó y de dónde Él quiere que nosotros estemos. Hay historia,
hay dolor, hay angustia a través de los problemas y las dificultades que el pueblo de Israel pasó. ¿Por qué? Por no aceptar el llamado y por no obedecer a lo que Dios le había demandado. Nosotros vemos el llamamiento acá de Jeremías. Y Jeremías, las lamentaciones son porque él sentía el dolor, había tristeza. Él sabía que tenía que dar una palabra, no como en este tiempo. La palabra tenía que entregar la palabra de lo que Dios iba a hacer si ellos no se volvían a Dios, si ellos no se volvían de lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces Dios envía la palabra? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos volver a lo que antes hacíamos, volver a lo que hemos dejado de hacer y no desear lo que el mundo tiene? El mundo nos ofrece cosas fáciles. Hace unos días algo estaba mirando que decía que el enemigo es como la tarjeta de crédito, que nosotros lo gastamos, pero después tenemos que pagar. Qué tremendo cuando nosotros entendemos el plan de Dios en nuestras vidas. Jeremías no había aceptado su llamado. Él decía, soy un niño, y muchas veces hay cosas que Dios nos manda a prevenir. Hace un tiempo hablaban de Jonás. Podemos hablar de cuántas personas que Dios envió a hablar a los profetas. Por eso Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces hemos mandado a los profetas? Le decía, ¿cuántas veces Dios mandó a los profetas Jerusalén para hablarte, pero tú los mataste? ¿Cuántas veces fue enviado la palabra, pero tú lo mataste, Jerusalén? Jesús estaba sabiendo lo que Jerusalén era, y el pueblo de Israel se fue cautivo. Qué tremendo es cuando estamos en cautiverios, cuando estamos lejos de nuestras costumbres, lejos de lo que nosotros nos gusta hacer. Y eso trae tristeza, pero acá vemos Jeremías, él dice, yo soy ese hombre que he visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. La dificultad, el problema, que la mano de Dios siempre está para ayudarnos, pero también la mano de Dios está para hacernos entender que cuando Dios nos habla, que cuando Dios nos llama, Dios va a cumplir su plan y su propósito, sea para bien o sea para mal. Dios, cuando tuvo que tomar decisiones, ejecutó. Y en este tiempo quizás decimos, bueno, no hay muerte, pero sí podemos ver que en aquellos lugares, quizás no en este país, pero en otros países podemos ver la mano de Dios cuando muchas personas se están burlando de Dios y muchas personas allí, no sé si hace poco se vio cuando participaban, estaban la mesa de los 12 discípulos y vimos después lo que vino tormenta, se llevó autos y cuántas cosas podemos ver la mano de Dios. Con Dios no podemos jugar, con Dios es importante que haya un respeto, un temor, una reverencia, que cuando Él ordena, Él es el Dios todopoderoso y sabe que lo que hace es para nuestro bien. Por eso dice la palabra de Dios, por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Todos los días es nueva la misericordia de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces Dios habrá estado para ejecutar su mano sobre nosotros? ¿Cuántas veces Dios habrá estado a punto de poner su mano sobre nuestras vidas? Porque muchas veces desobedecemos, muchas veces Dios nos llama a orar, muchas veces Dios nos llama a cumplir su mandato y nosotros no queremos y andamos en nuestros propios deseos, en nuestros propios pensamientos. Pero ahí Jeremías, cuando miramos la palabra, él se lamenta por todo lo que podía haber a su alrededor. Alrededor había dolor, había angustia, había tristeza, había muerte, porque Dios había ejecutado su mano. Dios había puesto su mano poderosa y trajo destrucción. Dios allí cumplió lo que muchas veces Él no quiere hacer, pero cuando nosotros desobedecemos, Él ya no puede hacer nada. Él no puede, cuando el enemigo viene sobre nuestras vidas y estamos fuera de lo que Dios manda, Dios no puede hacer nada. Cuando nosotros dejamos un límite y salimos de los límites que Dios nos manda, Él no puede hacer nada. El enemigo tiene la libertad de tomar autoridad, de tomar dominio. Y esto es lo que pasaba. Él decía, si ustedes me sirven, si ustedes me honran, si ustedes me obedecen, les va a ir bien en todas las cosas. Si ustedes no se juntan, no hacen lo que las otras naciones hacen, no hacen lo que los otros pueblos hacen, a ustedes les va a ir bien, le decía Dios. Dios le decía, les va a ir bien, no les va a ir mal. Pero acá vemos que Jeremías lamenta por todo lo que ve a su alrededor. Y él dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces Dios habrá estado para consumirnos? ¿Cuántas veces Dios habrá estado allí para poner su mano sobre nosotros?
pero dice que nunca decayeron sus misericordias, nunca, porque una de las cosas, como yo digo, Dios nunca va a cambiar lo que Él es. Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es santo. Eso no cambia para Él. Esas cosas son eternas. Él no cambia. Él va a seguir siendo fiel para nosotros. Él va a seguir manteniendo su misericordia. Pero dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, lo que hablábamos recién. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Cuando habla de porción, podemos ver el pueblo de Israel tenía que tomar su parte, su porción, y en esa porción de territorio ellos tenían que descansar, esa porción tenían que ellos tomarla. Y acá Él dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Qué bueno cuando entendemos que hay un lugar que nos pertenece, un lugar que nos toca a nosotros, que es la porción de Jehová. En eso confiaba el alma de Jeremías. Por tanto, yo voy a esperar en Él. Qué bueno cuando nosotros tenemos esa seguridad en Dios. Él no dudó. Él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que Dios era fiel. Él sabía que Dios iba a estar siempre del lado de ellos. Pero también en Dios hay dolor. Cuando tuvo que ejecutar, cuando tuvo que tomar la decisión sobre nuestro Señor Jesucristo, Dios, Él cargó Jesucristo con nuestro pecado. Él cargó la culpa sobre nosotros. Pero en el momento de que Él cargó los pecados sobre nosotros, Él sintió el peso del pecado. Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo había abandonado. Él sintió el abandono del Padre. Él sintió que Dios lo había dejado porque había cargado con el pecado, y Dios no se asocia con eso. Dice la palabra, bueno es Jehová a los que en Él esperan y el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Él estaba esperando, estaba mirando a su alrededor. Él lloraba, se lamentaba, se dolía, pero él decía, qué bueno es esperar en silencio. Él quizás no iba a reclamar ¿por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios es injusto? Él dice, no habló eso, sino miró la calamidad a su alrededor. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Él había entendido que desde joven Dios ya lo había llamado y él tenía que llevar ese yugo sobre sus espaldas. El mensaje de salvación, el mensaje muchas veces de arrepentimiento, el mensaje donde el pueblo se tenía que arrepentir y volverse a Dios. Allí Josué en el último discurso dice, no sé qué es lo que ustedes van a hacer, no sé cuál es la decisión que ustedes van a tomar, pero él decía, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros tomamos en este tiempo? No sé cuál es lo que Dios quiere en esta tarde hacer en nosotros, para que nosotros podamos entender el plan y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. El versículo 40 dice la palabra del Señor, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Acá dice que Dios no perdonó, sino que nosotros, Él dice, reconoce. Qué bueno cuando nosotros reconocemos que nosotros fallamos. Pero Él acá no habla en primera persona. Él no habla diciendo yo fallé o ellos fallaron. Él dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Él está hablando en conjunto, está hablando del pueblo, está diciendo vamos a escudriñar dónde hemos fallado, vamos a escudriñar dónde hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, o hay pensamientos, que yo hablaba en estos días con alguien y le decía que muchas veces hay pensamientos humanos, pensamientos de personas, de escritores, y que muchas veces lo aplicamos a nuestra vida. Pero qué lindo es cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en medio de nosotros. El libro sagrado, la palabra para nosotros, en que nosotros nos manejamos y nosotros caminamos, es conforme a lo que la palabra del Señor dice. La palabra es el libro de verdad, la palabra es un libro de fe, y ella va a hacer que nosotros nos encaminemos, como dice el salmista, aleluya, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estamos en medio de la dificultad y en medio del problema, Dios se va a glorificar en medio de nosotros. Y volvámonos a Jehová. La importancia de escudriñar
la importancia de nosotros reflexionar como iglesia, como pueblo, como familia, donde nosotros hemos estado fallando, donde nosotros nos hemos estado equivocando, con qué cosas nos hemos comprometido con el Señor y en este tiempo no lo estamos haciendo. Y busquemos y volvámonos a Jehová. El volvernos a Jehová es tan hermoso, tan bueno, entender que cuando nosotros nos volvemos, hoy se predicaba la palabra sobre el Hijo pródigo, y levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Él le dice, nosotros nos hemos rebelado. Qué bueno también es reconocer que nosotros nos rebelamos contra Dios. Muchas veces le echamos la culpa al Señor por todo lo que nos pasa, por todo lo que estamos viviendo alrededor. Pero qué bueno cuando nosotros, siempre el pastor habla de hacernos un autoexamen nosotros, que nos miremos al espejo y digamos, yo he fallado, yo pequé, yo fallé, yo me equivoqué. Y muchas veces cuesta perdonarnos, porque una de las cosas que a veces fallamos, nosotros podemos perdonar a la otra persona, pero muchas veces nosotros no nos perdonamos de la vida que hemos llevado, no nos perdonamos de la situación que hemos vivido, no nos perdonamos de aquellas cosas y el enemigo sigue trabajando muchas veces en nuestra mente y no impide que nosotros podamos creerle a Dios. Cuando Dios ya determinó que desde el vientre de nuestra madre nosotros íbamos a ser la iglesia que va a servir al Señor, la iglesia que va a anunciar las verdades, la iglesia que no se va a apartar de su camino, la iglesia que va a obedecer, la iglesia que va a escudriñar su corazón y la iglesia que va a entender que es necesario que volvamos a Dios, que es necesario que levantemos nuestras manos, nuestros corazones y las manos hacia los cielos y decirle, Señor, yo fallé, Señor, yo pequé, Señor, yo estoy mal. Necesito volverme a ti. Aleluya. Y dice, nosotros fuimos desleales. Ella reconoció, Jeremías en su dolor, en su momento difícil que él estaba viendo alrededor, él decía, nosotros fuimos desleales. Por eso está pasando esta situación. La situación que pasaba era como estaba pasando quizás allí en Hamas. Estaba pasando esta situación donde había rehenes, había familias, había mujeres embarazadas. Esa realidad es la que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando estaba en cautiverio. Era un pueblo odiado, era un pueblo que era bendecido por Dios, pero también era un pueblo que era odiado y hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo despreciado. Pero qué bueno que nosotros podamos decir, yo soy parte de esa comunidad, yo soy parte de la iglesia de Dios, yo soy parte de ser hijo de Dios, yo soy parte de aquellos hombres y mujeres que un día oraron por nosotros y hoy estamos en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. Somos parte de aquellas personas que dedicaron horas de oración, horas de ayuno, tiempo de búsqueda, de clamor hacia nuestras vidas para que hoy estemos donde estamos. Personas que nos han hablado y han sembrado la semilla de la palabra del Señor en nuestras vidas. Podemos decir que el Señor nunca ha dejado de bendecir nuestras vidas, nunca ha dejado de que sus misericordias cada mañana y su fidelidad podamos ver. El solo hecho de despertarnos, de levantarnos, el solo hecho de hablar, de ver, el solo hecho de tantas cosas que tenemos y muchas veces nos quejamos y no dejamos el tiempo para poder agradecerle al Señor por lo que Él hace, por la vida, por la salud, por el aire que respiramos. ¿Cuántas personas están ahí pagando un tubo de oxígeno para poder respirar? Pero gracias a Dios que por su misericordia no somos consumidos. Por su misericordia, aleluya, seguimos en pie. Él es fiel. Sus promesas no cambian. Él prometió bendecirnos, Él prometió salvarnos, Él prometió enviar a su Hijo Jesucristo. Él dijo, yo voy a enviar y ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Siempre el pueblo de Israel fue un pueblo que fracasó. Y eso es para nuestra enseñanza, que nosotros podamos leer la historia del pueblo de Israel y podamos ver que siempre que el pueblo, aleluya, el pueblo de Dios cayó, siempre Dios estuvo, cuando se arrepentían, Dios volvía a restaurarlos. Había una promesa de que ellos iban a ser nación, de nada comenzaron, pero Dios dijo que iban a ser una nación y Dios cumplió su promesa, cumplió su palabra. Él prometió no dejarlos, no abandonarlos, no desampararlos. Dios siempre es fiel a su promesa. Y si nosotros vamos en oración y le decimos, Señor, tu palabra dice esto, tú nos dices en tu palabra y tu palabra no miente, Señor. Tú eres un Padre real, un Padre verdadero, que si Él dice que no nos va a dejar, no nos va a dejar. Que si Él va a estar con nosotros en medio de la lucha y la dificultad, Él va a estar. Él va a estar con nosotros. Qué bueno que nosotros le creamos a Dios, porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra y Él quiere bendecir nuestras vidas.
que nosotros podamos reconocer la grandeza, el poder, el señorío y la autoridad que Dios tiene. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El pueblo necesitaba conocer a Dios. El pueblo de Israel estaba, aleluya, estaba muchas veces en lo más profundo y parecía que no van a existir más, querían ser extinguidos, pero cuando Dios tiene que cumplir, lo va a cumplir. Como sea, donde sea, Dios va a cumplir su promesa. Y así con nosotros también. Muchos van a querer que el evangelio desaparezca, que la iglesia desaparezca, pero la palabra de Dios se va a cumplir, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días va a estar con nosotros, en todo tiempo, en todo momento. Y Él dijo, Jesucristo, aleluya, estaba con el Padre y dijo que Él iba a enviar al Consolador que iba a estar con nosotros. Y no dudemos de la palabra de Dios, creámosle a la palabra del Señor. Hoy escuchamos que la fe, y siempre lo hablamos, pero muchas veces no lo aplicamos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos más tiempo? ¿Cuánto tiempo podemos escuchar la palabra de Dios? Muchas veces no podemos leerla, pero hay una aplicación donde podemos poner un audio mientras hacemos nuestros quehaceres, podemos bajar la aplicación y poder leer la palabra del Señor. Poder ir escuchando cuando viajamos, nos ponemos un auricular y ir escuchando la palabra. Y muchas veces escuchamos las noticias, escuchamos el que dijo, el que no dijo, y nuestra fe se va apagando. Pero que le podamos creer a Dios que Él es fiel, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que siempre va a estar con nosotros, que Él no va a cambiar, que su Espíritu Santo está en medio de nosotros para bendecirnos y que nosotros podamos poner por obra y que nosotros nos volvamos a Él y nos demos cuenta que Él, Dios, no perdonó al pueblo de Israel, no perdonó. Vemos cuántas cosas pasaron en el camino. Vemos cuando el pueblo de Dios se rebeló, allí la tribu de la familia de Coré, la tierra fue abierta, los tragó. Vemos cuando María allí murmuró, María se fue tomada por una lepra. Y cuántas cosas así. ¿Por qué? Porque no habían obedecido y no ponían en práctica la palabra del Señor. Pero Cristo vino, aleluya. Esto era lo que el pueblo de Israel tenía que cumplir, sacrificios que agraden a Dios. Pero Cristo vino a cambiar nuestra situación. Qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, tú sigues siendo fiel a tu promesa, porque Dios quería rescatar, nos quería rescatar. Dios quería cumplir su pacto. Él quería restaurar, aleluya, restaurar las familias. Él quería restaurar y Dios pudo enviar a Jesucristo, su Hijo, el único, para que nosotros podamos ser salvos. Porque cuando hay cosas en nuestro corazón, no basta con un sacrificio, no basta con lo que podamos hacer, sino que nosotros podamos creer que por medio del sacrificio de Cristo tenemos vida eterna. Por medio del sacrificio de Cristo tenemos salvación. Por medio de Jesucristo tenemos perdón de pecados. Aleluya. Que su Espíritu Santo en esta tarde pueda obrar en nuestras vidas. Yo quiero que estemos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude y que podamos ser como Jeremías y que podamos decirle, Señor, yo sé que tú me elegiste y perdóname si yo por este tiempo estoy dudando de tu llamado. Perdóname si yo estoy dudando de lo que tú puedes hacer en mi vida. Entró una palabra en mí y no puedo sacarla de mi corazón. Pero en esta tarde yo quiero, Señor, aceptar tu llamado, porque tú me llamaste y yo estoy feliz por ese llamado. Pero a veces, Señor, me cuesta hablar de tus verdades, hablarle al mundo, hablarle de Cristo, hablarle del poder de Dios, hablarle que es necesario volverse a Dios, es necesario entender el propósito que Dios tiene con nosotros. Quiero que en esta tarde estemos orando. Yo voy a invitar al pastor que pueda estar pasando, vamos a hacerlo trabajar, que el Espíritu Santo en esta tarde pueda a nosotros producir esto. Jeremías y Lamentaciones, Josué, cuántas cosas podemos hablar. Pero que Dios nos ayude a escudriñar las Escrituras, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna, la salvación. La Escritura, la que nos guía nuestros pasos. Y en esta tarde quiero que oremos, que el Espíritu Santo en nosotros pueda producir algo. Sabe que la palabra de Dios está siendo sembrada y no va a volver vacía, sino que podamos ver alrededor cómo está el mundo sin Dios, cómo está la gente sin esperanza, sin consuelo, pero está la iglesia para poder anunciar las verdades a nuestro Dios. Aleluya. Querida iglesia, los invito a que nos podamos poner de pie en esta tarde. Vamos a orar, invito al pastor que pueda estar pasando. Aleluya.